Bueno, ya estamos de manera oficial por aquí. Y Rafael, ¿qué es lo que uno tiene que tomar cuando uno va a escuchar las recomendaciones de Eriden Estrella para que no te dé un cortocircuito en el cerebro? Mira, todos estos análisis brillantes de José Luis Ravelo y de Eriden Estrella son debido a que ellos en la mañana se beben esta hipermalta, que es una malta premium distribuida por Mejía Alcalá. Siempre nos la recomiendan bien fría porque tiene el complemento vitamínico, ya que es rica en vitamina B, para que pases un día lleno de energía y con toda la sapiencia que necesitas. Así que visita los principales supermercados del país para que disfrutes de esta ya latita común en los carritos de los supermercados, Ay, sí. esta hipermalta. Mira, patrocinadora de un equipo de baloncesto del Ay, torneo superior del Distrito Nacional. Y excelente. mucha gente en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, estuvo disfrutando de una hipermalta y eso mantiene a la gente tranquila, Rafael. Eso mantiene a la Así gente mismo. tranquila, enfocada y concentrada. Pero claro que sí. Eriden Estrella. Cuéntamelo. Hermano, háblanos de este lío de Francia y Reino Unido jugando al topado por un lío de unos barcos pesqueros y un Yo sé. alambre eléctrico, una cosa. Fíjate, en primer lugar, creo que yo no sé, de verdad, yo no sé cómo hay gente que llega a altas posiciones en los países. Ay, es verdad. ¿Cómo? Ay, Cuidado, Dios. ¿eh? Yo no entiendo. ¿Oíste, Boris Johnson? Cuidado, que busco el currículum de Boris Johnson. De verdad que yo no entiendo cómo Boris Johnson llegó a ser primer ministro del Reino Unido. No lo entiendo. Porque eso rompe por lo menos 3 o 4 fundamentos diplomáticos internacionales. Pero para que la gente pueda tener la oportunidad de crear su propia conclusión respecto del conflicto, primero vamos a darle un poco de historia. Sí. El tema es de que el canal siempre ha sido controlado por el Reino Unido. Porque Francia nunca ha tenido una naval que valga la pena tener. De la misma forma que el Reino Unido nunca ha tenido un ejército que tenga la capacidad de pelear contra el francés. Al punto en que incluso de antes de la, de la era napoleónica, hubo un momento en el que el conflicto tanto entre la reina y, y Napoleón llegó al punto en el que Napoleón llegó a mover sus ejércitos hacia las costas del canal de Francia y ahí estaba la gran flota marítima del Reino Unido y obviamente no pudieron pelear porque no hay forma de hacerlo. Entonces Napoleón se dio la vuelta y se fue a conquistar el resto de Europa y Inglaterra se dio la vuelta y se fue a asegurar las costas más importantes de Europa en ese sentido. O sea, si tú tienes un conocimiento histórico sobre la relación entre el Reino Unido y Francia, es fácil darte cuenta de quién ha tenido el poder sobre qué en diferentes periodos de la historia. El canal definitivamente que lo controla hasta la mayoría, yo creo que más del 70% del territorio del canal lo controla el Reino Unido, eso no hay la menor duda, y la isla esa también. Sí. El tema es de que la Unión Europea es un proyecto maduro y que tiene, ¿cuánto? 40, 50 años, ¿no? Por ahí más o Un menos. proceso de conformación y entonces bajo la ideología de una Unión Europea, de una Europa unida, se derribaron muchísimas barreras comerciales y se hicieron tratados de este tipo, en los que un país que le sobra energía le puede vender a otro país sin ningún problema. El tema es, sin divagar mucho sobre el tema histórico, sin profundizar en ese paréntesis demasiado, es que el tema se resuelve de una manera tan fácil como volver a el tratado que había antes del año 2000. ¿Cuáles eran los permisos que existían antes del año 2000? Sí. Que Francia debe de tener 30 o 20 años vendiéndole energía a esa isla. Y obviamente que si hay un arancel, que es el tema esencial, que el Reino Unido ahora le está exigiendo a Francia o sea, una empresa francesa está
vendiéndole al Reino Unido una energía determinada, ¿no? O sea, ellos están haciendo Francia está exportando energía hacia el Reino Unido. Sí. Ese es el tema. Sí. Entonces, como ellos están recibiendo esa exportación, para los franceses, para los ingleses viene siendo una importación. Una importación. Sí, ellos dicen que eso debe de pagar un arancel. Entonces dice la empresa, no, eso no es cierto, porque el tratado de venta de nosotros es una concesión por 70 años de duración, que es previo a la formación de la Unión Europea, incluso. Sí. Ok. Entonces, el tratado siempre se ha mantenido igual. Entonces, Boris Johnson, antes de empezar a negociar el tema, antes de incluso entender la profundidad de lo que estamos hablando, entiende la cesión de venta de energía desde Francia hasta esta isla británica como un ataque a la soberanía del Estado británico y decide enviar 2 buques de guerra hacia ese lugar. Sí. En primer lugar, yo creo que eso es una gran estupidez. Claro. Porque es un escalamiento económico, diplomático, a un tema de Estado, que eso realmente no... El Producto Interno Bruto de esa isla no justifica haber movido barcos nucleares para allá. No, hombre, no. No, y él sabe a quién se lo hace. Él sabe a quién se lo hace, porque él sabe que Macron es un tipo inteligente, es un tipo brillante, un pacifista, no le va a mandar, no va para allá a armar un lío. Pero no él le va a mandar el Charles de Gaulle, el buque. El Charles de Gaulle no se lo va a mandar. ¿Pero para qué? Porque él sabe que eso no va a terminar en nada bueno y ellos van a ser vecinos toda la vida. Pero tú puedes estar seguro que si se lo hace, que se lo haga Putin. Para poner una persona. No, Putin no meta Putin. Que se lo haga a España. A lo mejor España no se la aguanta esa. No, tampoco. O que se lo haga, no sé, a Noruega. A lo mejor en Noruega hay un loco que le dice, yo te tengo tirria hace mucho. O Finlandia. Exacto. Ellos tienen una mecha corta también. El tema es ese, es como que, por ejemplo, yo hubiese sido el primer ministro británico y lo primero que hago es coger el teléfono. Claro. Mira este tema, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, que las autoridades aduanales tuyas entienden la venta de energía como una exportación y dicen que la empresa de venta de energía francesa mía tiene que pagarte un arancel por eso. No, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo respecto del tema? Porque no es que la isla no quiere pagar. No, es que viene el gobierno y dice, ustedes tienen que pagarme por esto. Entonces, yo creo que eso es algo que se resuelve conversando. Con una llamada telefónica. Sí, y nada, esto es una estupidez. Quiere pasar a responder una pregunta de Junior Acosta, que me había dicho, sí. me la había hecho la semana pasada y le había prometido que se le iba a responder. Y que a mí me parece muy necesario porque él se tomó su tiempo para plantearla de forma correcta, etcétera. Yo la vi bastante clara y voy a pasar a leerla. Sí. Riden, en el mundo, la mayoría de los países están planteando nuevas reformas tributarias para recaudar más dinero. Sí. Esto ha provocado protestas como en España, Colombia, Argentina, Brasil, Francia, etcétera. Incluso aquí se está planteando una reforma fiscal. Sí. La pregunta es, con muchas empresas cerradas en el mundo, con todo el desempleo y con una escasez de materias primas en el mundo, ¿será factible una reforma fiscal? ¿Y esto podría aumentar la pobreza en el mundo y la crisis económica mundial? Todo así. También en Estados Unidos, Biden quiere recaudar 2.5 trillones adicionales para las empresas y para la infraestructura, que equivale a una reforma fiscal también. Fíjate, Junior, esto es una pregunta muy interesante. Y la parte que no estás tomando en cuenta es el hecho de que la economía mundial ha pasado por un proceso
acelerado, radical y disruptivo de digitalización. Que antes los negocios tradicionales que transportaban de forma física un producto estaban fácilmente tipificados y tenían impuestos dirigidos a ellos. Pero ahora que gran cantidad de empresas lo que produce, lo que venden, la forma de consumir incluso sus productos y servicios es de forma digital, hay un gran sector de la economía que ha pasado a unos sectores comerciales que no estaban tipificados por impuestos. Okay. Entonces, uno, ¿es factible una reforma fiscal? Yo te diría que sí, es factible una reforma fiscal. Porque si bien es una realidad que hay empresas que les ha ido muy mal, hay empresas que también les ha ido increíblemente bien. Empresas que han crecido, hay sectores empresariales que han crecido un 300, un 600% en los últimos 12 meses. Estamos hablando por una de ellas, Zoom, que hace un año valía no más de 100 millones de dólares. Y hoy día se calcula en billones de dólares. Decenas de billones de dólares su valor. Esto no es una cuestión de una empresa, esto es cuestión de todo un sector económico. El tema es que el sistema tributario fiscal estadounidense, europeo y dominicano solamente toman en cuenta a empresas que tienen modelos de negocios muy tradicionales. Entonces, ¿cuáles son las características de los nuevos impuestos que deberían de llegar? Lo primero es que se debe de cambiar, en el caso de la República Dominicana, la concepción de una reforma tributaria. Aquí se le dice reforma tributaria a un aumento de impuestos, puro y simple. Sí. Eso es lo que la gente entiende. Bueno, pues, eso no es cierto. Una reforma tributaria es un cambio de a quién es que tú le estás cobrando impuestos. Por ejemplo, y esto se ha analizado varias veces, pero yo nunca lo veo que nadie lo dice claro. Aquí las personas adineradas no pagan impuestos. No. Pagan muchísimo menos impuestos las personas de alto nivel adquisitivo que en comparación con otros países, incluso del cono sur. Aquí personas que ganan, o sea, a medida que usted va ganando más y más ingresos anualmente, como proporción de eso que usted gana, usted viene ganando mucho menos, usted viene pagando mucho menos impuestos en la República Dominicana. Aquí el 77% de todos los ingresos que tiene el gobierno dominicano vienen dirigidos al consumo de las personas. Dígase que una persona que gane 15,000, 22,000 pesos, como proporción de sus ingresos viene pagando 40, 60% de lo que ellos, 40, 36% de lo que ellos ganan en impuestos. Eso es un abuso, eso es un impuesto regresivo, eso es un impuesto que propicia la pobreza de la gente. Entonces, lo primero que tiene que cambiar, y yo creo que realmente, sencillamente no es posible, porque entonces la situación actual es que la clase media está a punto de desaparecer. ¿Cómo? Sí, aquí hay alrededor de 1 millón de nuevos pobres. Es verdad. Entonces tú no puedes meterle más impuestos a gente que ganaba hoy menos que hace un año. ¿Qué es lo que tú estás buscando con eso? Un completo desorden social, protestas en la calle. Entonces, por primera vez, el gobierno se ve entre la espada y la pared de hacer una verdadera reforma. Y el tema es que la gente que tiene que pasar a pagar más son las empresas grandes, que hasta en este momento pagan lo mismo que una empresa pequeña, y las personas adineradas. Hay 3 características esenciales que se tienen que mejorar. Las empresas grandes tienen que pagar más, las personas de altos ingresos tienen que pagar más, y hay que hacer una reforma al impuesto de herencias. En la República Dominicana se paga menos del 2% por heredar. 2%. Ustedes me buscan el código tributario entero de la República Dominicana y díganme
¿Qué otro impuesto tiene un 2%? Ninguno. ¿Y cómo es posible que hayan personas heredando 1.000, 1.500, 2.000, 8.000 millones de pesos? Fortunas grandes de la República Dominicana que pagan 2% de impuestos. ¿Pero qué disparate es este? Entonces una persona que gana 22.000 pesos, una persona que gana menos de 30.000 pesos, creo que son una persona que gana menos de 34.000 pesos mensuales, termina pagando, después de que paga agua, luz, teléfono, internet, cable, que hace la compra de mantener a su familia, que llena el tanque del carro para durar el mes. Esa persona termina pagando 8.000, 7.000 pesos de impuestos al mes, todo fijo. Una proporción onerosa de sus ingresos personales mensuales. Pero el que se gana 10 millones de pesos al año viene pagando alrededor de 140, 150 mil pesos en impuestos. ¿Qué es eso? Entonces, por ahí es que tiene que ser la característica. Primero, la esencia de la sostenibilidad. ¿A quién realmente se le puede meter más impuestos? Otra cosa que se debe de considerar es, hay que meterle raro definitivamente, es que las empresas digitales, las empresas que producen un contenido o un bien, que lo venden, que lo transfieren desde una plataforma de consumo digital y que se consume de forma digital, tienen que entrar ahora al sistema tributario. No puede ser. Todos esos influencers de las redes sociales, todo ese comercio que se da de forma digital, todo eso tiene que pasar a pagar impuestos. Y lo que tienen los gobiernos en su ventaja, que por cierto, eso es un problema mundial ahora mismo. Pero, ojo, que no porque sea un problema mundial es un problema que no está resuelto. Que siempre se dice, no, porque es un problema del mundo entero, como que es un problema que no está resuelto. Se ha resuelto. Pero lo que debemos hacer de ahora en adelante es, como todo en el comercio digital deja rastro, pasar a que el fisco dominicano tenga mayor capacidad de auditoría sobre esas empresas. Y Facebook debería de pasar lista y pasar de todas esas compras, todos esos gastos en inversión publicitaria y todos esos contratos a la Dirección General de Impuestos Internos. Sí. Entonces, el que puede pagar mucho está pagando una ínfima cantidad y el que no puede pagar está pagando casi todo en impuestos. Si se quiere hacer un aumento de impuestos, que no se haga nada. Lo que debe de ser una verdadera reforma tributaria. Por último, quiero pasar a una parte teórica que es necesaria para que la gente que me esté escuchando ahora tenga la oportunidad de ir a Wikipedia y educarse respecto del tema. Yeah. La economía tributaria es uno de las ramas de la teoría económica más importantes. Se llama así, teoría tributaria. Y hubo un premio Nobel de Economía que se llamó Sir James Mirrlees, de 1977, que se ganó el premio Nobel de Economía por crear la teoría de la tasación óptima. La tasación óptima es, cayendo en el contexto dominicano, ¿cuáles son los impuestos perfectos? Okay. Y mejor dicho, es un ejercicio muy interesante. ¿Cuál es el sistema tributario óptimo para un país, independientemente de la dificultad política de implementarlo? Eso fue lo que él trató de resolver. Yeah. Porque los impuestos a los ricos son más difíciles de aprobar que el de los pobres. Claro. Eso es lo que pasa, porque los ricos hacen lobby, no, los ricos tienen influencia. Exactamente, los pobres no. Entonces, ese es el problema, o esa es la característica de por qué en la República Dominicana los impuestos siempre se colocan a los pobres y a la clase media, porque no tienen influencia de ningún tipo.
Y esa es la razón fundamental por la cual el impuesto a las herencias es tan bajo en la República Dominicana. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que él plantea lo primero, el Sir James Mirrlees, es que un sistema tributario óptimo debe de tener 3 características. Es que 1, debe de ser sencillo, 2, no se puede cambiar mucho en el tiempo, y 3, tiene que ser sumamente eficiente. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son esas 3 características? Eriden, Bueno, tenemos un break pendiente que lo vamos a tirar ahora, para que entonces invitar al público para que nos acompañe en nuestro live en YouTube y entonces sigamos desarrollando este tema ahí sin ningún tipo de presión, porque ya Nelson Suárez me está haciendo más señas que un catcher con Parkinson. Rafael. Así es. Así que vamos a agradecer a nuestros amigos de Caribia esta bebida alternativa. De verdad que me encanta. Puedes ligarla con tu bebida alcohólica favorita. Te la puedes beber sola, bien fría, ya que tiene este ginger drink crispy, exquisito, con este sabor a jengibre, distribuido en todos los supermercados del país, ya que lo distribuye Mejía Alcalá. Así que consume esta bebida Caribia. Y agradecer a nuestros patrocinadores. Claro que sí, Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, y Centro Cuesta Nacional y su marca Supermercados Nacional. Nos movemos, vamos a este break, nos movemos a nuestro live en YouTube para así venir con Eriden Estrella y todos estos temas. Así que múdense para acá, ya que seguimos la conversación en esta ñapa de economía.